Shalom, Ubrajot, Alejem, paz y bendiciones para ustedes. Con ustedes les habla su hermano y servidor Jason Ahumada, ministro que dirige el ministerio Elohé Israel. Nos dedicamos a enseñar la verdad escrita en las Santas Escrituras de manera clara y profunda para el servicio de todo el pueblo del Señor. Y en esta semana nos ha correspondido estudiar la porción de la ley llamada Parashat Ekev. Esta porción está comprendida en el Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12, hasta el capítulo 11, versículo 25, titulada Ekev, que significa a consecuencia, en donde el Señor nos habla de cuáles son las consecuencias de la bendición que nos acarrea por obedecer la Torá. Y en esta porción de la ley de Deuteronomio podemos ver el relato de Moshe contándonos su testimonio acerca de cómo fueron sus 120 días que pasó delante del honor del Eterno recibiendo los mandamientos escritos hoy en la Torá, en la ley de Yahvé, recibiendo la ley de Yahvé. Porque todos conocemos que fueron 40 días, y muchos dicen así, no, fueron 40 días y 40 noches que ayunó Moshe sin comer alimento alguno, sin beber agua. Pues hoy quiero enseñarles que aquí está relatado por el mismo Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 7 hasta el capítulo 11, en la porción de la ley que nos corresponde estudiar esta semana. Moisés relata que él ayunó 120 días, los cuales pasó directamente delante del honor del Eterno, lo que le llamamos gloria, que en hebreo se le llama kabot, que significa honor o peso. Moisés entonces pasó 120 días de honor, y es por ello que esta enseñanza le quiero llamar así, 120 días de honor, a través de la cual que quiero compartir y bendecir sus vidas. Pues podemos ver a un Moisés, quien antes de ser el profeta usado por el Señor para libertar a su pueblo, ese profeta esperado por todo el pueblo del Señor, por aquella generación que vivía en esclavitud en Egipto, Moisés primero era una persona muy iracunda, contenciosa y peleonera, de tal manera que en Éxodo capítulo 2 podemos ver relatado que Moshe mata a un egipcio porque se estaba metiendo con uno de sus hermanos hebreos. Lo mata de la rabia que de repente sobrevino en él. Ese fue el primer acto que hizo, para luego entonces ver cómo en Números capítulo 12 el mismo Yahvé testifica acerca de Moisés y dice: hombre más manso sobre la tierra no hay como Moisés. Esto está escrito en Números capítulo 12. Así podemos ver cómo la vida de Moshe fue transformada por el poder del honor del Eterno, transformada porque él se exponía constantemente delante del honor del Señor. Cada vez que subía al monte, cada vez que se apartaba de la gente e iba a orar y pasar tiempo con el Señor se le manifestaba con todo su poder y les revelaba las leyes que hoy en día rigen nuestras vidas espirituales, hasta que el cielo y la tierra pase, como le dice Mashiach en los evangelios, como le dice Cristo en los evangelios. Estas leyes permanecerán y nosotros debemos obedecerlas hasta que este cielo y esta tierra pasen. Ahora Moisés estuvo delante del Señor y él se le manifestaba a plenitud todo su esplendor, todo su honor delante de Moisés. Seguramente Moisés, como no lo podía ver, él postrado totalmente en el piso con la frente pegada al suelo. De esa manera uno se postra delante del Señor y escuchaba cada uno de los mandamientos que el Señor le revelaba. Sumándose a estos 120 días de los que vamos a hablar, fueron experiencias que marcaron totalmente la vida de Moshe y lo transformaron de ser un hombre iracundo a ser un hombre manso,
y por supuesto, como lo podemos ver evidenciado, también una persona muy sabia delante del Señor. Entonces yo quiero que podamos ver cómo fueron esos 120 días de ayuno, de honor que pasó Moshe delante del Cabot del Señor. Y quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al 10. Dice Moshe hablando: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahvé hizo con ustedes, estuve entonces en el monte, dice, 40 días y 40 noches, sin comer alimento ni beber agua. Esto fue la primera vez que Moshe sube para recibir los mandamientos escritos en la Torah, para recibir los mandamientos escritos en lajas de piedra, en piedras alisadas por el mismo Eterno, quien se las entregó, dice, y me dio Yahvé las 2 tablas de piedra. Se las dio después de 40 días y 40 noches que pasó en ayuno absoluto. Y me dio Yahvé las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, el mismo Señor las escribió, y las escribió en hebreo, es decir, ese es el lenguaje de Elohim, la lengua sagrada, el hebreo. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que les habló Yahvé en el monte. ¿Cuáles palabras? Las 10 palabras de en medio del fuego y el día de la asamblea. Las 10 palabras son conocidas hoy en día como los 10 mandamientos. Allí el Señor escribió con su propio dedo, entonces sobre esas lajas de piedra escribió los 10 mandamientos, las 10 palabras. Yo soy Yahvé, tu Elohim, que te saqué de Mitzraim, de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a imagen alguna, ni harás imagen para inclinarte a ella. Dice también: no tomarás el nombre del Señor en vano, y recordarás y consagrarás el día de Shabbat. Dice también: honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás, no robarás. También no dirás falso testimonio, ni tampoco codiciarás. Son los 10 palabras del Señor que fueron escritas sobre estas lajas de piedra, los 10 mandamientos. Y para poder recibir estas lajas de piedras, Moshe primero pasa 40 días delante del honor del Señor, 40 primeros días en ayuno delante del Señor, que fueron exactamente según el calendario santo de la Torah, porque hay un calendario del Señor aquí escrito en los primeros 5 libros de la Biblia, lo podemos ver. Según el calendario santo, fue desde el día 9 del mes tercero hasta el día 18 del mes cuarto. Podemos saber los días con exactitud porque el calendario del Señor, aquí el que nos enseña en la ley escrita, podemos saber que es el lunar. Se basa en sus meses según las fases de la luna. Y eso mismo lo enseña claramente cada uno de los versículos de las escrituras, de que el calendario del Señor es lunar. Entonces desde el día 9 del mes tercero hasta el día 18 del mes cuarto estuvo Moshe Hanabí, el profeta Moisés, delante del honor del Señor sus primeros 40 días, y recibió las 10 palabras escritas en lajas de piedra. Allí comenzó el Señor a moldear el carácter de Moshe, y cuando viene Moisés saliendo del honor del Eterno, podemos ver en los pasajes que decía que su rostro brillaba porque pasaba mucho tiempo delante del honor del Señor, y el honor, la gloria del Señor se impregnaba en la piel, en la carne de Moshe, y podía resplandecer su rostro cuando él venía de esos 40 días de honor, de esos 40 días de honor que pasaba delante del Señor. Y su vida comenzó a ser procesada cada vez más, pasando tiempo delante del honor del Señor y pasando tiempo recibiendo los mandamientos de la Torah. Entonces, de esto podemos ir aprendiendo muchas cosas, como si
queremos ser cada día más personas más pacíficas, personas más sabias, como llegó a ser Moisés después de pasar estos días de ayuno delante del Señor. Entonces es necesario pasar tiempo delante del honor del Señor en lo secreto y pasar tiempo estudiando los mandamientos de la Torá. Todo esto nos va a ir ayudando para que nuestras vidas sean cada día más amoldeadas conforme al carácter de Elohim. Así entonces quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 9, versículo 17 al versículo 18, cuando vemos que estos primeros 40 días de ayuno, recibiendo las lajas, los 10 mandamientos, fueron interrumpidos por el pecado de la idolatría del becerro de oro de fundición que habían hecho los israelitas. Entonces Moshe desciende, tomó las 2 tablas y las arrojó de sus manos y las quebró delante de los ojos de ellos cuando vio ese pecado. Deuteronomio capítulo 9 versículo 17. Y dice Moshe: me postré delante de Yahvé como antes. Como antes, son otros 40 días y 40 noches. No comí ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado. Está hablando del pecado del becerro de oro que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Yahvé para enojarlo. Es decir, que si Moshe subió el día 9 para contar 40 días, según el calendario santo, llegarías hasta el día 18 del mes cuarto. Ese día 18 es que ve toda esta atrocidad, y podemos ir a Éxodo capítulo 32 y nos podemos dar cuenta, leyendo este relato nuevamente para recordar, que Moisés dedicó ese día para enjuiciar al pueblo de Israel el día 18 del mes cuarto. Y luego dice en Éxodo capítulo 32 y versículo 30, dice: aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahvé y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Es decir, al día siguiente es el día 19 del mes cuarto. Así que el día 19 del mes cuarto subió a Moshe, volvió Moshe a Yahvé y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, hablando del becerro de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Y él respondió: el que pecare contra mí, a este raeré. Y comenzó a interceder. Entonces dice él: 40 días más y 40 noches más, desde el día 19 del mes cuarto. Para completar 40 días sería hasta el día 29 del mes quinto. Sería el conteo según el calendario sagrado. Entonces comenzó a interceder en Moshe por el pueblo del Señor, y dice nuevamente Deuteronomio capítulo 9 versículo 25, dice: me postré delante de Yahvé 40 días y 40 noches. Estuve postrado, él estaba postrado en esos días, porque Yahvé dijo que les había de destruir, y oré, supliqué a Yahvé diciendo: oh Señor Yahvé, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has redimido en tu grandeza, que sacaste de Mizraim con mano poderosa. Mira cómo había trabajado el Señor simplemente con Moisés exponerse delante del honor del Padre, cómo su carácter comenzaba a ser moldeado, y él no pensaba en que, bueno, Señor, enjuícialos porque han pecado, destrúyelos, no, sino que más bien quería que su pueblo, del que él hacía parte, su familia, fuera perdonada por el Señor Todopoderoso. Y la oración de él, mira lo que dice: acuérdate de tus siervos Abraham. Esto es Deuteronomio capítulo 9 versículo 27. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, es decir, los egipcios, por cuanto no pudo Yahvé introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborreció, los sacó para matarlos en el desierto. Y les dice: ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Comienza a interceder por su pueblo, demostrando amor por su prójimo como a sí mismo. No quería que lo destruyeran al pueblo de la misma manera. Entonces él pensaba en sí mismo que él no le gustaría que le hicieran eso a él, y teniendo autoridad como un dirigente de Israel, y humilde y sabio,
viene y se postra delante del Señor para interceder por el pueblo pecador. Así es como debe ser moldeado nuestro carácter. Mire la respuesta que tuvo Moshe, su corazón, como estaba comenzando a ser trabajado, porque había pasado ya, estaba pasando un proceso delante del Señor, delante del honor del Padre y delante de los mandamientos de la Torá. Entonces, honor del Padre y mandamientos de la Torá, mientras nuestras vidas son expuestas a ello, entonces seremos cada día más mansos, cada día más humildes, así como el Señor trabajó sobre Moshe. Y es por eso que el Señor Mashiach dice en el Evangelio: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. Aprendan de mí, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La manera para llegar a ser manso y humilde de corazón, entonces, es primero pasar días expuestos en lo secreto delante del honor del Señor. Anhelar esos días, querer esos días en lo secreto, en la soledad delante del Señor. Y segundo, estudiar la Torá, los mandamientos del Señor, porque estas dos cosas experimentaron tanto Moshe como Yeshua cuando dice: soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí. Moisés era una persona que creció en Egipto. Moisés creció con los egipcios, en el orgullo que existe en la cultura egipcia hasta hoy en día todavía. Incluso cuando nosotros leemos los libros mitológicos y los libros de historia de los egipcios, ellos no relatan sus derrotas, sino que solo relatan sus victorias, el orgullo egipcio. Así que Moshe creció con mucho orgullo, pero todo eso lo fue trabajando el Señor y lo hizo un hombre humilde, y lo hizo un hombre manso, y lo hizo un hombre bajo la sabiduría del Señor y no bajo la sabiduría de los hombres, que ya aprenderemos esa diferencia ahora al final de la enseñanza. Bien, ahora quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 nos muestra el momento después de los segundos 40 días, que como les dije culminaba el día 29 del mes quinto, para completar 40 días. Y dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 1: en aquel tiempo Yahvé me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Escribiré en aquellas tablas, dice el Señor, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas, dice Moshe, de piedra, como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos, las 10 palabras que Yahvé les había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Yahvé. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que me había dicho Yahvé, y allí están como Yahvé me mandó. Así entonces vemos cómo culminan estos 40 días que pasa Moshe delante del Señor, los primeros, que fueron desde el día 9 del mes tercero hasta el día 18 del mes cuarto, cuando desciende con las tablas que el Señor le dio escritas con el dedo del Señor, y las rompe en el suelo, porque el pueblo de Israel había cometido pecado de idolatría. Día 18 del mes cuarto, enjuicia al pueblo, hace todo lo que tenía que hacer, y al día siguiente, según Éxodo capítulo 32, día 19 del mes cuarto, entonces vuelve a subir para interceder por el pueblo. Su carácter estaba comenzando a ser moldeado delante del honor del Señor y delante de los mandamientos de la Torá. 40 días más se llegan hasta el día 29 del mes quinto, son los segundos 40 días, y los terceros 40 días entonces comienzan desde el día 30 del mes quinto. Desde el día 30 del mes quinto comienzan los terceros 40 días que pasa
Moshe, según Deuteronomio capítulo 10, versículo 10, que dice: y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Yahvé también me escuchó esta vez, y no quiso Yahvé destruirte. Lo escuchó la intercesión cuando el Señor le dice que descienda para que tome las tablas de piedra que tenía que tomar para lijarlas y trabajarlas, que estuvieran listas para poder escribir sobre ellas. Entonces luego vuelve a subir Moshe el día 30 del mes quinto para durar 40 días y 40 noches más. Estos son los terceros 40 días y 40 noches que podemos ver también relatados en Éxodo capítulo 34, cuando dice: y Yahvé dijo a Moshe: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Hablando de otras tablas, es un pacto renovado que se está haciendo. Se hizo un pacto, pero nuevamente se renueva el pacto en estos últimos 40 días. Se hizo un pacto en los primeros 40 días y se empieza a renovar los terceros 40 días se empieza a renovar ese pacto. Prepárate pues para mañana, está hablando de otro día, y sube de mañana al monte Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. O sea que se presenta delante de él ya con las tablas lijadas y listas para escribir al día siguiente. Es decir, él descendió el día 29, al día siguiente cuando se levantaba, él tenía que volver a subir, es decir, el día 30 del mes quinto. Y luego dice Éxodo 34:4: y Moshe alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Yahvé, y llevó en su mano las 2 tablas. Y allí es donde Moshe recibe nuevamente esas tablas que fueron escritas, nuevamente las 10 palabras. Se renovó esos mandamientos, ese pacto se renovó, y completa 40 días más para descender el día 10 del mes séptimo. El día 10 del mes séptimo desciende entonces Moshe. El día 10, y lo digo para los que conocen el calendario santo, porque sabemos obviamente todos los estudiosos de la Torá que Moshe descendió el día 10, pero muchos dicen que él subió el día 1 del sexto mes, y no puede ser posible, porque entonces los 40 días no entrarían dentro de la cuenta hebrea, y el mes sexto no tiene 30 días sino 29 días para que puedan ser los 40 días exactos en donde Moshe desciende el día 10 del mes séptimo. Entonces tiene que haber subido el día 30 del mes quinto, porque el mes sexto tiene 29 días. Entonces podemos ver en Deuteronomio capítulo 10, versículo 10 al 11, el versículo 11 dice: y me dijo Yahvé: levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Se acaban los 3 tiempos de 40 días de ayuno, y Moshe entonces los culmina el día 10 del mes séptimo. Todas estas cosas son proféticas mediante el Espíritu. Espero que estén recibiendo cosas. Lo que sabemos es que el día 10 del mes séptimo, según Levítico 24, es el día de la fiesta del perdón. Según el libro de Levítico capítulo 24, según el libro de Levítico capítulo 23, es el día de la fiesta del perdón. Levítico 23, versículo 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo, a los 10 días del mes séptimo, que fue el día que descendió Moshe, será el día de expiación, dice aquí en español. Ahí está la palabra hebrea Kippur, que significa perdón. Será el día del perdón, tendrás santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida. Fue el último día de ayuno de Moshe, su alma estaba afligida,
Y es por eso que entendemos que este día es de ayuno. Y se le llama el día del perdón porque fue el día en que definitivamente el Señor decidió renovar el pacto que nosotros habíamos quebrantado y perdonó el pecado del becerro de oro. Todas estas cosas son proféticas, así podemos ver cuándo será perdonado Israel y será salvo en un día, según lo que nos enseña Pablo el apóstol en Romanos, que Israel será salvo en un día será quitado su pecado. ¿Cuál es el pecado de Israel? El becerro de oro. Ese pecado de descendencia en descendencia, en generación no se ha olvidado. Hasta hoy en día todavía continúan teniendo eso aquí dentro de ellos guardado, ese pecado atroz. Ese fue el pecado más grande que ellos pudieran haber cometido en su historia, el becerro de oro. Pero ¿cuándo será totalmente perdonado ese pecado y se quitará de ellos la culpabilidad? Más bien, porque ya fue perdonado. La culpabilidad que ellos tienen se les quitará el día 10 del mes séptimo, que es el día del perdón. Es el día en el que Moshe regresa por segunda vez con el pacto renovado. Ahí lo podemos ver proféticamente. Es el día del regreso de Mashiach. El día del regreso de Mashiach. El día 10 del mes séptimo. Es la fiesta que nos anuncia la venida de Mashiach en su plenitud. La segunda venida de Mashiach, para que entonces seamos perdonados y hallemos salvación en él. Además de quererle enseñarle los días exactos en los que Moshe pasó 3 veces 40 días de ayuno, podemos ver que fueron interrumpidos un día. Seguramente ese día aprovechó Moshe y comió algo. Quiero que quede claro que inició el día 9 del mes tercero, esos 40 días, el día 9 del mes tercero, y completó los 40 días el día 18 del mes cuarto. ¿Cómo sabemos que comenzó el día 9 del mes tercero? Primero, porque todo estudioso de la Torá sabe que Moshe descendió el día 10 del mes séptimo y culminó todos esos 40 días que estaba pasando ayuno, esos 120 días delante del honor del Señor, los culminó el 10 del mes séptimo. Es por eso que este día, el día de la expiación, es conocido como el día del perdón, porque ese día descendió Moshe y dijo: el Señor ha perdonado sus pecados. El día 10 del mes séptimo. Entonces esa fiesta comenzó a ser conocida como la fiesta del perdón, cuando el Señor perdonó al pueblo y le dio ordenanza para que construyeran el tabernáculo, y todos ellos, alegres y felices, lo construyeron porque el Señor les había perdonado e iba a habitar en medio de ellos. Ahora, si contamos en cuenta regresiva los 40 días desde el día 10 del mes séptimo para atrás, entonces cae el conteo según la perspectiva hebrea. Se incluye el día. Los días se deben incluir, es decir, debes de contar 10, 9, 8. No puedes contar desde el 9, sino incluyendo el día, y también se incluye el día último. Entonces cae el día 30 del mes quinto, no cae el día primero del mes sexto, como muchos piensan hoy en día, sino que estos últimos 40 días finalizan el día 10 del mes séptimo e iniciaron el día 30 del mes quinto. Y pasó un día para que él labrara las tablas. Entonces el día 29 del mes quinto para atrás, 40 días, finalizan el día 19 del mes cuarto, desde una cuenta regresiva. Y el día 19 del mes cuarto hay un día de intermedio que él enjuició al pueblo, que fue el día 18. Entonces 18 del mes cuarto, contamos hasta atrás 40 días y culminamos el día 9 del mes tercero. Y todo esto contándolo según el calendario lunar, calendario del Señor. Y cuando nosotros vamos y leemos en Éxodo, acompáñenme a Éxodo capítulo 24, Éxodo capítulo 24, versículo 15, dice: entonces Moshe subió al monte y una nube cubrió el monte. En este momento ya Moshe y todo el pueblo habían experimentado ese momento de honor en el que el Señor audiblemente pronunció las 10 palabras. Entonces el Señor ordena ese mismo día de que los ancianos de Israel, Aarón, Nadab y Abihu, suban al monte juntamente con Moshe, y recibieron una revelación tremenda.
Entonces después de ese hecho dice, y el honor de Yahvé reposó sobre el monte Sinai y la nube lo cubrió por 6 días. Por 6 días cubrió la nube el monte Sinai cuando Moshe subió solo. Ya pasó lo de los ancianos, lo de Aarón, Nadab y Abijú, ahora viene Moshe solo. Sube y durante 6 días cubre el monte. Y al séptimo día llamó a Moshe de medio de la nube. Y la apariencia del honor de Yahvé era como fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Se está hablando de los primeros 40 días y 40 noches, que se encuentran desde el mes 18 del mes cuarto, el día 18 del mes cuarto, como les dije, para atrás 40 días, inician entonces el día 9 del mes tercero. Y pueden tener, les invito a que obtengan nuestro calendario en nuestra página web de internet, y también la pueden obtener en material físico, el material digital, se lo podemos hacer llegar para que lo descarguen gratuitamente desde su Facebook y también lo puedan obtener en sus casas y lo puedan estudiar, el material del calendario. Ahora, el día 18 del mes cuarto es cuando culminan los primeros 40 días, y contando hacia atrás llegamos hasta el día 9 del mes tercero. Esta es una cuenta regresiva que estamos haciendo desde el día 10 del mes séptimo, contando 40, 40, 40, y culminamos de que ha iniciado estos 3 tiempos de 40 días, inician en el 9 del mes tercero, y se ven aquí marcados por 6 días de honor sobre el monte Sinai antes del séptimo día que Moshe suba. Entonces contamos en cuenta regresiva según el conteo hebreo, incluyendo los días, estos 7 días. Tenemos que contarlos desde el 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Entonces el Señor en el monte Sinai iniciaron estos 7 días de honor el día 3 del mes tercero. Y es exactamente lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 1, cuando dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Mizraim, en el mismo día llegaron al desierto de Sinai. Cuando dice en el mismo día, se refiere a que el primero del mes tercero llegaron al monte Sinai, al desierto del monte Sinai. Y luego entonces Éxodo capítulo 19, el que estamos leyendo, el mismo capítulo, versículo 10, dice: Yahvé dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. ¿Día tercero de qué mes? Del mes tercero, porque el tercer día Yahvé descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Este es el momento en el que Yahvé descendió y pronunció las 10 palabras. El día 3 del mes tercero, según el conteo del calendario santo y según la ley escrita. El día 3 del mes tercero pronunció el Señor entonces las 10 palabras. Y se nos ha enseñado de generación en generación de que el Señor descendió sobre el monte Sinai y pronunció las 10 palabras el día 6 del mes tercero. Cosa que no puede ser así, porque si contamos estos 3 tiempos de 40 días que pasó Moshe según el relato de la Torah escrita, la ley escrita que está aquí escrita, entonces no encajarían de ninguna manera. Sube el conteo del calendario y sus fases lunares en los meses. Entonces podemos ver, según la ley escrita, de que el Señor pronunció las 10 palabras, los 10 mandamientos el día 3 del mes tercero, según el calendario sagrado. Ahora, esto no descarta la perspectiva profética que podemos ver en la fiesta de Pentecostés, porque la fiesta de Pentecostés se celebra el día 6 del mes tercero y nos muestra la ley cuando la recibimos. En este momento la recibimos en tablas de piedra, pero ahora las recibimos en nuestros corazones, según Hechos capítulo 2, cuando las recibieron aquellos apóstoles que estaban unidos este mismo día de celebración y recibieron la ley escrita en sus corazones por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Esa es la perspectiva profética, eso no lo descarta de ninguna manera. En este momento el Señor estaba cumpliendo esta fiesta proféticamente, la fiesta de Pentecostés,
el día 3 del mes tercero, días antes del día sexto, que es la fecha señalada hasta hoy en día según el conteo de la tierra de Israel y sus cultivos, porque todo esto no solamente tiene que ver con contar simplemente, sino que debes tener en cuenta también la agricultura de hoy en día de Israel para poder saber cuándo es la fiesta del Pentecostés. Ahora, el día 3 del mes tercero está escrito y claramente podemos verlo con el conteo de los 3 tiempos de 40 días de ayuno que pasó Moshe, que descendió el día 10 del mes séptimo e iniciaron el día 9 del mes tercero, esos 120 días que encajan completo de esta manera como se los he expuesto. Espero que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición para el pueblo del Señor sobre todo, pero lo que más yo quiero en cuanto a todo este conteo, pero lo que más yo quiero que puedan ver es que Moshe era un hombre iracundo y fue expuesto 120 días en lo secreto, en ayuno, delante del honor del Señor y delante de sus mandamientos, recibiendo constantemente todas esas cosas, todo lo que pasó delante del Señor en lo secreto. Y luego entonces, ¿qué dice Números capítulo 12? Acompáñenme a Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Estos fueron apenas unos añitos antes de que Moshe muriera. Llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra, más humilde sobre la tierra y por supuesto también más sabio, porque todo lo que aprendemos de él aquí en la Torá es impresionante. Él descubrió la manera, o mejor dicho, el Señor le reveló la manera como se originó el mundo, las especies, la fauna silvestre, todas las hierbas. Nos relata la historia de toda la humanidad desde un principio y todas estas leyes universales que él nos enseña. Las leyes de la Torá son leyes universales. Todo esto trabajó en él y lo hizo un hombre muy manso y sabio y humilde. Y es así como podemos ver reflejado lo que dice Santiago, su nombre original, y Jacob, en cuanto a la sabiduría que se adquiere de Elohim. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes?, pregunta Jacob, Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría que viene de lo alto se ejemplifica en lo pacífico, que es la persona que obtiene esta sabiduría del Señor. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, como un tiempo tuvo Moshe cuando mató a aquel egipcio, y no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es pacífica, no contenciosa, la sabiduría que viene de lo alto. Esto entonces, allí podemos ver la diferencia que les dije que hay entre obtener conocimiento de hombre, la inteligencia mundana, y la sabiduría que viene en lo alto, ese tiempo que pasamos en lo secreto delante del honor del Señor, ese tiempo que pasamos en lo secreto estudiando la Torah. Así como Moshe fue trabajado en su carácter, el Señor lo quebrantó delante de él en la intimidad y lo hizo el hombre más manso sobre la tierra y más sabio también. Porque cuando dice que él hablaba cara a cara con el Señor, se refiere a que él conocía todos los secretos del Señor, todo lo entendía, todo lo que tenía que ver con el Señor él lo entendía. Y si entendemos las cosas del Señor, hay sabiduría allí, y no sabiduría contenciosa. Porque si digo que soy sabio con conocimiento del Señor, pero ando discutiendo y peleando y tengo celos amargos y perturbación dentro de mí,
Eso es mentira, dice Santiago. Entonces, si tú que me estás escuchando tienes problemas con tu carácter, con tu temperamento, pierdes la paciencia fácilmente, peleas constantemente con tu pareja, peleas constantemente con tus familiares, con tu prójimo, con tus compañeros laborales, constantemente vives irritado, te invito, hermano, y el Señor te está invitando a que pases tiempo en lo secreto con Él. Si son necesarios 120 días delante del Señor en lo secreto, no necesariamente que dejes de comer como lo hizo Moisés, pero si son necesarios pasar un año delante del Señor en lo secreto con Él, hazlo. Haz lo que sea necesario por ser la persona que el Señor quiere que tú seas. Eso es lo mejor para nosotros, ser la persona que el Señor quiere que nosotros seamos. Pasar tiempo delante del Señor, derramar nuestros espíritus delante del Señor, conversar con el Señor en lo secreto, pasar mucho tiempo delante de su honor y estudiando los mandamientos que están escritos en la Torah. Todo esto nos va a ir moldeando y entonces te hará a ti que tienes tal vez problemas de temperamento y carácter y que de pronto ahorita estás viviendo un conflicto familiar y no sabes cómo resolverlo, o un conflicto con tu pareja y no sabes cómo resolverlo. El Señor te dice: ven en lo secreto conmigo y yo te daré sabiduría, una sabiduría pacífica, una sabiduría que no traerá problemas, que no traerá más contiendas sobre tu vida, sino que te traerá lo agradable, lo perfecto de la voluntad del Señor. Una sabiduría que es de bendición no solamente para tu vida, sino hasta para tu salud, porque cuando una persona se aíra constantemente puede sufrir de algún infarto, alguna muerte repentina puede venir sobre él. Hay muchas personas que por estar totalmente alterados, de pronto siempre también pueden ocurrirles unas muertes repentinas. Entonces el Señor lo que quiere de nosotros es que seamos pacíficos, que seamos tranquilos, que seamos humildes, que seamos mansos, que comencemos a pasar tiempo en lo secreto con el Señor para que nuestro carácter comience a ser amoldeado conforme a su buena voluntad. Con esto los quería bendecir para que pudieran ser expuestos a este maná, a esta bendición que el Señor nos ha dado en su porción de esta semana, la Parashat Eke, que significa consecuencia, comprendida desde Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, hasta Deuteronomio capítulo 11, versículo 25, exponiendo cómo Moshe pasó 120 días de honor, siendo primeramente un hombre iracundo, pasó 120 días de ayuno, según el conteo del calendario sagrado. Comenzó el día 9 del mes tercero y culminó el día 10 del mes séptimo, que es el día del perdón, y llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra, según Números capítulo 12, porque fue expuesto delante del honor del Señor y fue expuesto delante del estudio de la Torah, y adquirió la sabiduría pacífica y no contenciosa que viene de lo alto. De esa misma manera espero que ustedes puedan pasar sus días de honor delante del Señor y sus vidas comiencen a ser transformadas por el poder del honor del Señor, y entonces si tenía algo desagradable delante del Señor en sus corazones, que entonces comience a ser quitado, comience a ser puesto cada vez más de la misericordia del Señor, del amor del Señor, de la bondad del Señor en sus vidas, para que puedan llegar a ser personas mansas, humildes, sabias, pacíficas y no contenciosas, y puedan disfrutar de la bendición que nos da el Señor de poder tener un estilo de vida conforme a su voluntad. Entonces les fortalezco en el Espíritu en el nombre de Yeshua para que continúen su estudio de Torah, y les bendigo grandemente. Shabbat Shalom.